Desde nuestros estudios en Washington, D.C., Batalla Política. Bienvenidos a Batalla Política. Desde la derecha los saluda Yali Núñez. Y yo soy Federico de Jesús desde la izquierda. Bienvenidos. Y para analizar los temas de actualidad de esta semana, Federico, bienvenido, que está reemplazando a José. ¿Qué te parece si pasamos con Emiliana Molina? Adelante, Emiliana. Hola, ¿qué tal? Yali y Federico. Hoy en Batalla Política les proponemos debatir sobre estos temas que han sido noticia esta semana en Estados Unidos. Primero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo historia el domingo 30 de junio cuando se saludó con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, en la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas. Trump se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en cruzar a territorio norcoreano a invitación de Kim. Segundo, la contienda de los demócratas. En la primera noche fueron relativamente corteses y los candidatos en el segundo debate llegaron listos para la batalla. El segundo día fue un debate mucho más animado y el protagonismo se lo llevó la senadora de California, Kamala Harris. Biden, sin embargo, no sorprendió al público, pues estuvo muy rígido en su discurso y sus puntos claves. Luchó por hacer encajar sus temas en los 60 segundos que tenía como límite de tiempo. Tercero, inmigración continúa siendo un tema polémico y principal de la administración de Trump. Los centros de detención no dan abasto con los inmigrantes detenidos y un informe del gobierno estadounidense recientemente reconoció las condiciones de hacinamiento y la falta de recursos para solucionarlo. Trump dice que los inmigrantes, si no están conformes con los centros de detención y las condiciones, que simplemente no vengan a Estados Unidos. Yali y Federico, adelante con el debate. Fede, bienvenido. Muchas gracias por acompañarme sustituyendo a José. Gracias por tenerme. Un gusto tenerte acá, realmente. Igualmente. Cuéntame, ¿qué crees con qué empezamos hoy? ¿Empezamos con Corea del Norte? ¿Qué te parece? Pues empecemos con un momento histórico, sí. El presidente parece que es el primero en la historia en entrar a territorio norcoreano luego de que en la zona demilitarizada se reunieran el presidente norcoreano o el chairman, como le dicen, Chairman. ¿verdad? Kim Jong-un con el presidente Trump se unieron en el medio, como había hecho el presidente de Sur Corea y el presidente de Norcorea el año pasado, y ahora el presidente de los Estados Unidos pasa a territorio norcoreano. A mí lo que me preocupa es la confusión sobre qué está sucediendo con unos estadounidenses que están allí presos. Si el presidente dijo que uno de ellos por lo menos está vivo, no queda claro cuál es el estatus de los demás, creo que son 3 más. ¿Y cuál es el estatus de las negociaciones del programa nuclear de Corea? Esas son las expectativas que todos tenemos. Dong Shol, Kim Hak-song, Kim Sang-dok y, bueno, Otto Warmbier, que ya sabemos lo que pasó. Mira, yo creo que esta definitivamente fue un paso histórico lo que tomó lugar. Creo que entre una relación mala y una relación diplomática deberíamos tomar el camino de la diplomacia. Creo que el presidente está actuando de la manera correcta. No significa que es que seamos amigos ahora totalmente. Sí sé que dijo amigo mío, pero es y que una están manera enamorados y que se escribieron cartas de amor. Es una manera diplomática de desescalar lo que es la tensión que hay en estos momentos con Corea del Norte, una situación bastante caliente que dejó en las manos del presidente Trump la administración de Obama, y creo que el camino por lo menos se está labrando a que haya un mejor futuro en esa relación. Sí, no, definitivamente pocos demócratas van a decirte que la vía diplomática no es la correcta. La cuestión es si una reunión bilateral, que esta ya la tercera, luego de que el presidente Trump se retirara de una negociación que fue la segunda reunión de ellos, y que los equipos no se hayan puesto de acuerdo, esto se ve más como una premiación de relaciones públicas a un dictador cruel que necesariamente adelantando entre Departamento de Estado y Ministro de Relaciones Exteriores algo serio que se pueda firmar entre los líderes. Pero si se puede lograr algo positivo, pues la diplomacia siempre es la solución. Lo que pasa es que es un poco inconsistente, ¿verdad? Como él atiende lo de Irán, lo de Cuba le pone sanciones. Bueno, la situación de Irán hay que tener en cuenta que es una situación totalmente distinta. Hemos visto amenazas directas a lo que ha sido los Estados Unidos por parte de Irán. Sabemos perfectamente la manera cruel en que actúa Teherán, y no estoy justificando en ningún aspecto a Kim Jong-un, que sabemos quién es y a lo que se dedica, por decirlo de alguna manera, pero creo que sí son maneras diferentes de manejar la diplomacia, la manera como lo ha hecho Irán. El presidente ofreció el reunirse con el mandatario. No se vio una disposición por parte de este país, sin embargo sí se ha visto una disposición por parte de Corea del Norte de tratar de legitimizar un poco más lo que es la situación y la relación entre Estados Unidos y Corea del Norte, ofreciendo con hechos lo que hemos visto, el que no se han hecho más pruebas nucleares. Se han hecho algunas en estos meses. Bueno, pero no la cantidad, se hicieron más de 70 pruebas nucleares durante la administración de Obama, eso no lo hemos visto durante la administración de Trump. Entonces hay que tener en cuenta la disposición de ellos y cómo están
están llevando o cómo están proyectándose ante lo que es una relación con la administración Trump, que no ha sido la misma que hubo con la administración previa. Bueno, Corea del Norte tiene y ha usado misiles, tienen bombas nucleares. Irán todavía no ha desarrollado bombas, aunque tienen material nuclear. Estados Unidos se salió unilateralmente del acuerdo que hizo Europa con Estados Unidos y el régimen islámico de Irán. Y entonces, pues, es como una inconsistencia de cumplir algunos acuerdos, otros no. Quiero hacer amistad con el dictador de Corea del Norte, me enamoro del dictador de Filipinas, pero a Cuba vamos a ponerle sanciones y a Maduro hay que quitarlo. No te estoy diciendo que Maduro no sea un dictador y que le ha hecho mucho daño a Venezuela, pero no necesariamente es una política de libertad como la tradicionalmente estadounidense en el pasado, ¿no? No, pero la realidad es que no se puede tratar a cada dictador, si le quieres decir así, de la misma manera. La estrategia que se maneja tiene que ser distinta para cada país y además porque el problema es que Venezuela es un país que está en nuestra región, es una amenaza directa a lo que es los Estados Unidos con la situación tan tensa que hay en Venezuela y la crisis humanitaria tan fuerte que se está viviendo en Venezuela. Y creo que la manera en que se ha manejado lo de Cuba es porque precisamente estas sanciones, y se vio que ahora le pusieron nuevas sanciones a esta empresa que está relacionada con todo lo del petróleo, con PDVSA y Venezuela. Y creo que la manera en que se está manejando es la manera correcta y te voy a decir por qué. Cuba ha tenido una influencia directa y continúa teniendo una influencia directa en lo que está sucediendo en Venezuela y hemos visto el desastre que ha hecho Nicolás Maduro y en las entrevistas como ni siquiera reconoce la cantidad de presos políticos que tiene y la situación infrahumana en que están viviendo sus ciudadanos. Ahora, el que haya una situación en Corea del Norte, nadie lo niega. El que se esté llevando a cabo una negociación para el beneficio de nuestro país y a nivel global, eso es otra situación. Sí, ¿no? Y toda negociación Venezuela no tiene armas nucleares, que sepamos. Gracias a Dios, menos que los rusos que se metieron allí se las den, lo dudo. Pero yo creo que las sanciones que se le han impuesto a Venezuela de parte del gobierno de Estados Unidos, las que aumentan las que hizo Obama, que eran los individuos del régimen que cometieron atrocidades matando a civiles, yo creo que nadie puede disputar que eso es algo positivo. El imponerle sanciones al petróleo de Venezuela, como ha hecho Estados Unidos con Cuba económicamente, yo creo que le hace daño al pueblo y no necesariamente adelanta una situación diplomática. Lo que me preocupa es que han salido reportajes, y quizás no son ciertos, de que el presidente pensaba que lo de Venezuela se podía tumbar a Maduro fácilmente y de que ahora pues está como que lo de Venezuela ya no le tengo tanto interés, no le he dado TPS a los venezolanos, no se ha movido regionalmente algo para sacar a Maduro. ¿Qué es lo que va a pasar con ese país? Lo que pasa con Venezuela es que el cambio tiene que venir desde adentro. Los Estados Unidos puede ayudar y puede ofrecer toda la ayuda humanitaria que la hemos visto, que no haya entrado en su totalidad por culpa del dictador Maduro y del régimen es otra cosa, pero lo que estamos viendo con Venezuela, el presidente continúa apoyando. Acaba de salir recientemente un barco con ayuda humanitaria que va precisamente a pasar por Venezuela. Esperemos que el pueblo venezolano pueda recibir esto, pero el cambio tiene que venir desde adentro. Son los ciudadanos de un pueblo los que ejercen el poder y cuando se usurpa el poder de la manera que lo ha usurpado Nicolás Maduro, es el pueblo el que tiene que sacar a ese dictador del poder. Los países como los Estados Unidos que han hecho frente y una afrenta a lo que es este régimen, pueden hacer todo lo que quieran y con apoyo de una comunidad mundial, pero es el pueblo el que tiene que dictar dentro de su propio país. ¿Y Trump le va a dar armas a la oposición venezolana? Eso es algo que se está discutiendo. Perdón, ¿Trump qué? ¿Trump le va a dar armas a la oposición venezolana? Eso es algo que se está discutiendo. Yo no puedo hablar por el presidente, eso sería algo que tendrías que preguntarle directamente como tú eres al portavoz de la presidente. ANC, No sé si te reciba la pregunta, pero la realidad del asunto es que el pueblo venezolano está armado con un gran valor, está armado con una valentía que no hemos visto de muchísimos pueblos, y el pueblo venezolano tiene el apoyo total de la administración Trump. Excepto para los venezolanos aquí. Y por supuesto, de su presidente interino Juan Guaidó. De Juan Guaidó, definitivo. Yo creo que pudiéramos pasar un poquito también a lo que ha sido más el tema doméstico, ¿qué te parece? Definitivo. Hablar un poco de lo que han sido las cifras masivas que ha recaudado el presidente Trump. 105 millones en el segundo trimestre. Wow. ¿Qué me dices de eso? ¿Dónde están los demócratas? Bueno, mira, obviamente hay 25 demócratas que se están lanzando a la presidencia, lo cual obviamente divide la actividad de recaudación de fondos. Han habido demócratas como
como Pete Buttigieg, Beto O'Rourke, Bernie Sanders, que han recogido muchísimo dinero, nada comparado con los 105 millones bueno, de Trump. nada más en 24 horas, cuando fue la recaudación de la campaña de reelección, cuando lanzó en Orlando, fueron 24.8 millones, una cifra que dobló a los 5 candidatos, prácticamente a los 5 candidatos principales de los demócratas. Yo creo que al Partido Demócrata esa cifra le debe de preocupar por la siguiente razón. En las elecciones del 2016, Trump tuvo la ventaja de tener tanta atención de los medios. Es bien interesante que él le tira a los medios, enemigo del pueblo, pero los medios le hacen el juego y le dan publicidad gratis. Y él no tuvo que recaudar tanto dinero en el 2016. Es un máster de la media. Totalmente, eso hay que dárselo. Pero él también en el 2016 corrió con un mensaje un poco más populista, negándose a aceptar dinero de ciertos fondos como los PACs o los super PACs. Y en estas elecciones yo creo que él la está corriendo de una manera más tradicional, recibiendo dinero de todas las fuentes habidas y por haber. Y eso le debe de preocupar a los demócratas, porque si pensaban que el presidente estaba desorganizado y no tenía una campaña como la que tradicionalmente los candidatos tienen, estas son señales de que tiene disciplina de campaña. Y 100 millones de dólares en cash a la mano, ready to go, listo para salir por la puerta con fuerza, como se diría. Y creo que esto es algo que, como dices, debería preocuparle a los demócratas. Y no solamente eso, preocuparse también los demócratas por los temas que han estado desarrollando durante sus debates. Vimos en los debates en Miami que no mencionaron temas fundamentales como es el tema de Cuba, Venezuela, en una ciudad como Miami. Y que cuando hablaron del tema, bueno, vimos el desastre que fue el comentario de Bill de Blasio con ese hasta la victoria siempre en esa protesta en el aeropuerto internacional de Miami. Indefensible totalmente. Totalmente. Entonces, estamos viendo desunión dentro del mismo partido demócrata. ¿Estamos viéndola? Pues mira, yo creo que es innegable que hay distintas visiones de hacia dónde el Partido Demócrata debe de dirigirse. Yo creo que la discusión es saludable, yo creo que se tiene que dar de una manera democrática. Y hay diferentes visiones. Yo creo que el mensaje principal, contrastando con esos 105 millones, es que Trump representa a la clase adinerada. Él es un millonario multimillonario que le dio recortes de 1.5 trillones a la clase adinerada. Al pueblo estadounidense. Ojo sí, con la eso. mayoría de los adinerados. Ojo. Y al 1%, y los demócratas se están debatiendo de qué manera expandir los seguros de salud y darle beneficios a la clase trabajadora y a los inmigrantes. Y vemos que el presidente Trump usa a los inmigrantes de chivo expiatorio para avivar su base. Así que son dos visiones diferentes. Sí hay muchas diferencias en el Partido Republicano, pero esta es la manera democrática de resolverlo. Yo no creo, y estoy en desacuerdo contigo, que el presidente usa a nadie de chivo expiatorio. El presidente está dejando saber al pueblo estadounidense sobre la crisis tan profunda que hay en nuestra frontera, con el mes de mayo, con cifras en el mes de mayo de 140,000 personas detenidas tratando de ingresar de manera irregular al país. Creo que esas son cifras que los estadounidenses tienen que conocer para que entiendan por qué es el mensaje tan avivado del presidente de decir: tenemos que buscar soluciones, tenemos que buscar barreras físicas, tenemos que poner más recursos en lo que es CBP, nuestra patrulla fronteriza, para poder dar frente y para poder hacer frente a lo que es esta crisis migratoria tan grande que tenemos en los Estados Unidos. Definitivamente es una crisis que hay que resolver. Yo creo que aun si uno está de acuerdo con las políticas de Trump, yo creo que lo de la separación de familias, mucha gente no está de acuerdo, pero aun si tú dices que eso fue lo correcto, la retórica de él, por eso menciono los chivos expiatorios. Yo no estoy diciendo que la separación de familias es lo correcto. Yo lo que estoy diciendo es que no podemos tener una crisis migratoria como la que estamos teniendo en nuestra frontera sur, donde los centros migratorios ya no dan abasto, donde se están cuestionando las condiciones donde se tienen a los migrantes, porque realmente ya no hay manera de evitar, no hay donde ponerlos, no hay donde situar a estas personas. Entonces, cuando ya estamos viendo las circunstancias en las que se está dando esta situación, hay que poner fin, hay que ir a la mesa de negociaciones, republicanos y demócratas. Tenemos que sentarnos y buscarle una solución a nuestro sistema migratorio que lleva tantos años quebrantado. Definitivo, y en este caso en particular, aparte de dejar de separar familias y arreglar la situación inmediata humanitaria, hay que atender las raíces, y yo creo que Estados Unidos, en vez de quitarle la ayuda a los países centroamericanos, deberían de invertir en esos países para mejorar la situación de seguridad que está provocando que estas familias surjan. Ya no son los trabajadores, hombres mexicanos, que están viniendo a buscar empleo en Estados Unidos, son estas familias de Centroamérica oyendo la desesperanza y la violencia. Si Estados Unidos de una manera estratégica con el hemisferio no ayuda a atender eso, el problema migratorio, podemos legalizar a los indocumentados aquí, reforzar la seguridad fronteriza, pero si no atendemos esas razones de raíz, el problema no se va a resolver. ¿Tú no crees? Pero mira, también hay que tener en cuenta, muchas de estas personas que están de manera irregular en el país ni siquiera se presentan a las citas migratorias cuando se les da la oportunidad de lo que es esta política del cash and release, que le dicen de captura. Sí, pero si les ponen un grillete se liberación. presentan.
no se presentan. Aún con no, grillete. no se presentan en Solo las con citas, grillete. gran parte no se presenta en las citas migratorias. Y lo importante de esto es que hay que buscarle una solución porque no damos abasto ya con la cantidad de personas que están llegando. O sea, que tú piensas como Trump que el país está lleno, we're full. Yo lo que pienso es que las personas que quieran venir a los Estados Unidos tienen que venir de una manera legal y que si vienen de una manera legal, este es un país de inmigrantes, este es un país que fue construido por inmigrantes y que todo el que venga de una manera legal y quiera labrarse un futuro en este país puede hacerlo. Pero ya estamos de vuelta con más Batalla Política y nuestro invitado de hoy, Daniel Buccelli. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. Y para conocer un poco más de la trayectoria de Daniel, ¿por qué no pasamos, Fede, con Emiliana Molina? Adelante, Emiliana. Hola, ¿qué tal? Yali, Federico, pues es hora de conocer a nuestro invitado de hoy. Él es Daniel Buccelli, secretario de prensa adjunto de Medios Hispanos para la campaña del presidente Trump del 2020. Es un profesional en políticas y comunicaciones con amplio conocimiento de los procesos legislativos y las comunicaciones para impulsar el mensaje de cada campaña y cumplir así sus objetivos. Buccelli, antes de convertirse en uno de los comunicadores de la campaña de Trump, era el director de comunicaciones de Medios Hispanos para la Cámara de Representantes y trabajó en relaciones públicas para el Ejecutivo desde la Casa Blanca. Muchas gracias, Emiliana. Daniel, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes y un saludo a la audiencia. Claro que sí. Estuviste por Miami recientemente para el lanzamiento de la coalición de Latinos for Trump. Muchísimas personas, yo también estuve por allá. Cuéntanos un poquito de qué se trata esta coalición. Sí, el 25 de junio, bajo el liderazgo del vicepresidente Mike Pence, lanzamos la campaña Latinos for Trump. Es la coalición oficial de la campaña para básicamente traer un grupo de líderes religiosos, de negocios, básicamente de la comunidad latina en los Estados Unidos a Miami para el lanzamiento de la coalición y luego que regresen a sus partes del país, de costa a costa, para llevar el mensaje del presidente Trump. Una de las personas que, eso fue luego del lanzamiento de la campaña del presidente en Orlando, correcto, ¿verdad? Sí. Una de las cosas que más me dio esperanza de esa actividad fue algo que sucedió afuera, donde uno de los activistas que estaba protestando al presidente y una de las personas que fueron en apoyo, tuvieron un diálogo, lo grabaron en cámara y fue muy civil. Y pues tú y yo hemos estado de acuerdo en algunos temas de política, pero cuando ciudadanos pueden presentarse en una manifestación y estar en polos opuestos y ser estadounidenses y hablar y cooperar, yo creo que eso es un buen día y por lo menos algo positivo salió de eso. No, definitivamente la energía que hubo en la ciudad de Orlando para el relanzamiento de la campaña. Yo conocí a americanos que vivieron en Canadá y manejaron, también gente que vino desde Miami en bus a la campaña, bastantes buses. Salieron dos buses del club de Hialeah. Sí, y así, gente de todo el país conocimos afuera, pero como tú mencionas, el poder discutir, eso es lo que es una verdadera democracia. Definitivo. Una pregunta, Daniel. A los puertorriqueños del centro de la Florida les estuvo raro que el presidente fuera al epicentro de la diáspora puertorriqueña, pero no mencionara la isla en su discurso de campaña. Me sorprende, ¿verdad? Porque él lo menciona en Twitter a menudo, ¿verdad? ¿Qué tú crees que dio paso a eso estando en un lugar donde hay 500,000 puertorriqueños? Bueno, el Orlando es la la Florida es el segundo hogar del presidente. Obviamente sabemos que también vive en el sur de la Florida parte del tiempo. Entonces creo que el mensaje fue para todos, no necesariamente para una comunidad específica, pero para el lanzamiento de la campaña de promesas hechas, promesas cumplidas. Obviamente Resaltar, sí. Resaltó su récord y básicamente es el mensaje que dio para todos. No, y creo que es importante también porque hay otras comunidades que sí dio sus toquecitos aquí y allá, como la comunidad cubana, la comunidad venezolana. El presidente se ha mantenido con un mensaje bastante fuerte con el tema de Venezuela, el tema de Cuba. Y esto no lo vimos por parte de los candidatos demócratas. Estando en la ciudad de Miami, fue algo que sorprendió a muchas personas. Y cuando se escuchó a Bill de Blasio diciendo hasta la victoria siempre, un lema del Che Guevara, o sea, un insulto total a los cubanos de Miami, un insulto profundo también a los venezolanos que están siendo víctimas de la dictadura de Maduro, influenciada por el gobierno cubano. ¿Qué tienes que decir al respecto? Bueno, el presidente Trump y el vicepresidente Mike Pence obviamente ha sido muy claro con la situación en Venezuela. Obviamente las palabras del alcalde de Blasio, obviamente en Miami específicamente, sí, bueno, no solo que sea en Miami, pero en cualquier otro esquema, en cualquier otro lugar, fueron inadecuadas. Y obviamente el no mencionar Puerto Rico, Latinoamérica en la ciudad de Miami fue
un error. Sí, yo estaba allí en el debate también y critiqué mucho que solamente Julián Castro mencionara a Puerto Rico y ni Venezuela ni Cuba surgieron en las preguntas de los moderadores, ni los candidatos lo trajeron proactivamente. Pero volviendo a Venezuela, el presidente ha sido bien agresivo, obviamente, con el tema de Venezuela, pero algunos venezolanos estando allá en Florida me preguntaron, pero ¿y cuándo nos van a dar el TPS a nosotros los venezolanos? Porque el presidente no ha tomado el liderato en ese tema. Bueno, yo creo que es parte de una conversión más amplia. Obviamente tenemos en el ámbito de lo que es Venezuela, obviamente el presidente y el vicepresidente han sido muy claros sobre decir no a la dictadura, resaltar los abusos de los derechos humanos y a la misma vez, obviamente, pasando un poco al tema migratorio, hay que reformar el sistema migratorio que está roto y lo ha estado por décadas. Totalmente. Y yo creo que un tema que ha surgido durante la semana ha sido el liderazgo que ha tomado el presidente con llevar una conversación un poco más allá con el líder de Norcorea. A muchas personas no le ha parecido, pero a otras han visto que en una situación de tensión, como quedó el país durante la administración de Obama con Norcorea, durante el tiempo se llevó una estrategia de paciencia estratégica que no funcionó. Se llevaron a cabo más de 70 pruebas con misiles. Los Estados Unidos estaba a punto de una guerra con Norcorea. El presidente ha llevado a una escala más baja esta situación. ¿Qué crees al respecto de esto, Daniel? Bueno, creo que obviamente es una manera más de cómo él simboliza su liderazgo en la región. Acababa de salir del G20, obviamente hizo su visita en Corea del Sur y esta reunión impromptu con el líder norcoreano, obviamente es algo que no se esperaba. Fue en una posición de básicamente estrechar la mano, no para desescalar la situación, sino también para ver cómo se busca una solución permanente a esto. Creo que en las administraciones pasadas, sea presidente Barack Obama, Bush, obviamente esto fue siempre un problema en la administración y también fue un problema que hasta el propio presidente Barack Obama habló con el presidente Trump cuando había el cambio de mando y esa era una de las cosas más fundamentales y inmediatas que el presidente tenía que lidiar con. Lo interesante de Corea del Norte, yo de nuevo estoy de acuerdo con que se debe de establecer diplomacia con los enemigos porque esos son las personas con quien uno tiene conflictos y son los que tiene que resolver. Lo que me está curioso es el deseo tan grande que tiene Trump de estrechar lazos con alguien como Kim Jong-un, que luego de 2 cumbres, donde la última, Trump yo creo que hizo lo correcto en salirse de la negociación, porque obviamente Corea del Norte no estaba en la disposición de acabar con su programa nuclear, pero si no se extraen esas concesiones, ¿cuál es la necesidad de ir allí y estar en Corea del Norte, en un país que ha torturado y ha asesinado a tanta gente? ¿Por qué si no se están logrando avances en las negociaciones, darle esa oportunidad de quedar ante el mundo como alguien que está cerca del presidente de Estados Unidos? Bueno, creo que esa oportunidad fue una vez más una oportunidad de hacer un reset a la relación y ahora los dos países ya tienen... Perdóname, pero eso no era el intento en las últimas 2 cumbres que tuvo con Kim Jong-un, porque... ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia de esto es que primero ha hecho historia, es el primer presidente en pisar Norcorea, le guste o no le guste a los demócratas. Y vemos que la situación ha bajado la tensión, no se han llevado la cantidad de pruebas nucleares que se estaban llevando en Corea del Norte. Es un primer paso a la situación y veo que los demócratas realmente no han tenido liderazgo alguno. Dejaron la situación con la administración de Obama en una situación bastante tensa. No vimos un progreso en ese aspecto. Creo que el presidente ha tomado iniciativa en eso. Bueno, y creo que uno tiene que preguntarse cuál es la opción, si no es por la vía diplomática o establecer cuál es la otra opción. Bueno, lo que me preocupa es en este trato de las dictaduras, que el presidente dijo que no tendría problemas reuniéndose con precondiciones con el líder de Irán, algo que hizo el presidente Obama luego de negociaciones de 1 año y medio o 2 con Cuba. Y de darle trillones de dólares y maletas de cash en efectivo. No, pero lo que me preocupa es que si se decide atacar, ¿cierto o no? Si se decide atacar militarmente un país y no se pregunta cuánta gente va a morir antes, pues eso puede causar una situación bien delicada, que 10 minutos antes de un ataque de repente el presidente cambie de parecer. ¿No es ese el tipo de inestabilidad que el presidente debería de tratar de corregir también? Bueno, yo creo que la situación de Irán y la situación de Corea del Norte es muy diferente. Obviamente tenemos un régimen en Corea del Norte que ha dicho básicamente, ha estado haciendo esto por décadas. Y es la primera vez que un líder norteamericano básicamente estrecha su mano, primer presidente que visita Corea del Norte y básicamente, ¿cuál es la opción? Si no es la diplomacia, obviamente... Bueno, pero ¿qué incentivo tiene, por ejemplo, Corea del Norte de desmantelar su programa nuclear cuando el presidente Trump se sale de un acuerdo nuclear con Irán?
cualquier acuerdo que llegue con Corea del Norte, Norcorea debe decir, bueno, pero ¿para qué yo voy a llegar a un acuerdo con este individuo si en otro programa nuclear, otro acuerdo nuclear, ya él se salió unilateralmente? O sea, ¿cómo se puede hacer esto de una manera unilateral para que se permanezcan los acuerdos y no se desmantelen, sea un presidente republicano o demócrata que venga después? Bueno, la realidad es que se está tomando paso a paso también, como mencionó el presidente, y vamos a ver qué pasa. Pero quiero pasar un poquito más al tema doméstico, porque en este segundo trimestre el presidente ha recaudado 105 millones, una cantidad nada despreciable que muestra el apoyo de los contribuyentes y de el deseo de que vuelva a ser reelecto el presidente Trump. ¿Qué tiene la campaña que decir al respecto, Daniel? Bueno, uno, somos muy agradecidos. Vimos el apoyo en Orlando, vimos el apoyo en Miami. Obviamente, esas cifras son recursos que la campaña va a utilizar para llevar el mensaje a todas las esquinas del país y obviamente para la reelección del presidente Trump. Y la mayoría, hablando de financiamiento de campaña, la mayoría de los fondos, o sea, la estrategia va a ser contratar organizadores sobre el terreno, hacer una campaña digital. O sea, ¿cuál es la estrategia de dónde ustedes piensan que los recursos pueden usarse de la manera más eficiente? Bueno, yo creo que esto es básicamente un movimiento orgánico y vamos a ser all the above. Básicamente hay un componente digital, un componente... Pero y más importante de esto, y un ejemplo de esto fue Latinos for Trump, es traer líderes de adentro de las comunidades para que se comuniquen el mensaje en sí. Entonces, creo que esa va a ser una de las estrategias que vamos a emplear. Dan, pasando un poquito a lo que va a ser el tema de inmigración, vemos que en mayo fueron más de 140,000 los arrestos que se dieron, en la frontera de personas tratando de ingresar al país de manera ilegal. Es indudable que hay una crisis humanitaria en la frontera. Es indudable que la situación ha escalado a una esfera un poco más densa con toda la cantidad de personas que están entrando. Hemos visto el liderazgo del presidente en cuanto a tomar la iniciativa de hacer una negociación con México, porque eso es lo que hace nuestro presidente, negocia las situaciones de manera efectiva. Hemos visto que México ha tomado acción, pero no hemos visto por parte de los demócratas una acción. Bueno, eso vuelve al tema que obviamente tenemos que reformar nuestro sistema migratorio. Eso va a tomar del Partido Republicano y va a tomar del Partido Demócrata en el Congreso llegar a un acuerdo bipartidista, obviamente bicameral, antes de que el presidente lo firme. Él ha sido muy claro en lo que espera en las reformas, pero mientras tanto tenemos que lidiar con la crisis humanitaria, que no solo el presidente Trump lo ha dicho, lo ha venido diciendo, ahora vemos que otros medios, hasta los demócratas ya admiten que es una crisis, el presidente de México también ha admitido que es una crisis. Entonces la pregunta es, ¿qué puede hacer el presidente unilateralmente al momento? Y como lo hemos visto, negociando con México, lo ha logrado. ¿Por qué el presidente logró una desestabilización temporera en los medios, en la bolsa, cuando anunció una amenaza de aranceles a México, cuando ya se había llegado a un acuerdo por parte de México meses antes de que iban a enviar las tropas a la frontera con Guatemala y que iban a tomar las medidas que al final tomaron? Bueno, no quiero hablar por el gobierno mexicano, etcétera, pero obviamente la bolsa es algo que sube y baja y los aranceles o la amenaza obviamente tiene efectos en los mismos. Pero lo que sí sabemos es que la promesa y básicamente la palabra del presidente Trump hizo que el gobierno mexicano tomó una acción concreta y por eso hemos visto el cambio que hemos visto en los últimos días. No, y lo interesante es que esta semana, hablando de la bolsa un poco, el Dow marcó cifras récords. Entonces es importante destacar que el presidente sabe lo que hace cuando toma esas medidas que tomó, como por ejemplo la de México y la amenazar. Si quieres ponerle esa palabra, que yo no le llamo una amenaza, bueno, le llamo dijo, una si advertencia. México no hace X, yo voy a hacer Y. Hay una diferencia entre una amenaza y una advertencia, y México actuó rápido cuando le tocaron el bolsillo. Pero ya habían logrado el acuerdo antes de que él hiciera ese pronunciamiento. No, ya ellos habían dicho, se llevó a cabo después. Y me alegro que hables sobre lo que México básicamente ya aceptó, porque México y los Estados y Canadá ya básicamente dijeron sí al USMCA, que es el Tratado de Libre Comercio, o el NAFTA 2.0, como lo llaman. Y ahora estamos esperando pero que... el dividir las familias lo hizo México. O sea, el decir que las personas que vienen a buscar asilo se tienen que quedar en México no es una política de Trump, no de México. O sea, Estados Unidos se supone que bajo los tratados internacionales, si viene alguien a pedir asilo, lo deje entrar y lo procese. Y las leyes prohíben que se separen a las familias. ¿Por qué el presidente está causando esta crisis para lograr que México trate de ayudar a resolver algo que fue creación de Trump? Bueno, unos dicen que otras dicen que los quieren resolver. Lo que hemos visto es que obviamente hay una crisis humanitaria y el gobierno de Estados Unidos ha tomado pasos para rectificarla con la ayuda de México.
y los fondos que el Congreso aprobó, que son como 4,5 billones para atender la crisis humanitaria, ¿se van a usar para darle cama, darle comida a estos niños y estas familias o se van a usar para construir el muro? Bueno, eso es discreción del departamento de CBP o HHS y no me quiero adelantar sobre qué van a usar. Y por supuesto, hay que entender que hay una crisis, que los demócratas tienen que sentarse a la mesa, llegar a un proceso de negociación, porque los republicanos hemos puesto en diferentes ocasiones propuestas sobre la mesa, inclusive con un camino a la ciudadanía para DACA, que ustedes tanto hablan de DACA. Bueno, se puso una opción sobre la mesa, los demócratas se negaron y el presidente dijo que estaba a favor de los Dreamers y se echó para atrás. Lo que sí hay que dejar claro, lo que sí hay que dejar claro es que hay una crisis, hay que darle solución. Te damos muchas gracias, Daniel, por habernos acompañado aquí, haciendo un magnífico trabajo en la campaña del presidente. Les agradezco y sí quiero dejarles con este mensaje a los que nos ven y los que nos escuchan. El mensaje del presidente Trump es promesas hechas, promesas cumplidas. Obviamente hemos visto en el ámbito económico, en el ámbito de seguridad. Él es un líder que no le tiembla la mano al ejercer el poder diplomático, económico, militar estadounidense cuando se merece y bueno, esperemos que llevar ese mensaje al resto del país esta campaña. Y quedas invitado para la próxima para que puedas también traer el mensaje nuevamente. Y ya estamos de regreso aquí en Batalla Política por NTN 24. Yali, ¿qué te pareció la entrevista con Daniel? Me pareció fantástica, me parece que están haciendo muy buen trabajo en la campaña Trump. Estuve con ellos en todo lo que fue el Latino Coalition Rollout, una coalición de líderes latinos que está apoyando al presidente en este próximo ciclo de 2020 para su reelección. Y también me quedé para lo que fue esa semana en Miami, todos los debates demócratas que hubieron, me parecieron flojos, aburridos. ¿A ti qué te parecieron? Cuéntame. Pues mira, te tengo que admitir, habiendo estado en el primer debate, que el primer debate estuvo un poco aburrido. Creo que inesperadamente vimos personas como Julián Castro y Cory Booker que se destacaron mucho más activamente en el debate. Cory Booker con un español horrible, te digo, ¿eh? Oye, pero mejor que el de muchos, incluyendo el de Julián, que es hispano. Bueno, Julián, pobrecito, la verdad que ni una sola palabra en español prácticamente. Y se está postulando como que es el hispano que va a salvar a todos los hispanos, pero ni una sola palabra en español. Pero mira, tú y yo que somos cubanos y puertorriqueños sabemos que el español es importante, pero estos mexicoamericanos, el mismo Julián contó que sus abuelos eran discriminados cuando hablaban español, que en la escuela les prohibían que usaran el idioma, incluyendo, yo he escuchado de congresistas que dijeron, mira, a mí no me dejaban ni comer tacos. Yo no lo justifico. No lo justifico porque, ¿sabes qué? Si te vas a proyectar como un candidato hispano a la presidencia de los Estados Unidos, lo mínimo que puedes hacer para representar a los hispanos es hablar su propio idioma. Lo que sí me pareció, la que sí me pareció bastante enérgica fue Kamala Harris. Te tengo que decir que me sorprendió en ese aspecto porque vi que puso en su lugar al vicepresidente Biden. Lo vi, él mismo se cortó la entrevista, él mismo dijo, se me acabó el tiempo. Se me acabó el tiempo, my time is up. Y la realidad es que vimos una Kamala Harris más enérgica. Creo que puede que suba un poco en lo que van a ser las encuestas. Biden no proyectó bien. No proyectó. Sanders no proyectó. Sanders tampoco. No tocaron. Y si ellos no recibieron las preguntas por parte de los presentadores que estaban haciendo o conduciendo ese debate, ellos debieron haber tocado el tema de Cuba porque estaban en Miami. Debieron tocar el tema de Venezuela, debieron hablar de Puerto Rico, debieron hablar de las comunidades latinas que estaban ahí en ese momento. No tomaron esa oportunidad y por eso perecerán. Esa fue una omisión gigantesca que no es perdonable ni para los moderadores ni los candidatos, aunque Julián dijo que su primera parada de campaña fue Puerto Rico, pero no abundó en la sustancia y lo deberían de haber traído. Creo que en el segundo debate lo de Biden y Kamala Harris es lo que está pautando la dinámica de esta campaña. Ella ya ha subido a segundo lugar cuando estaba en cuarto o quinto. Bernie Sanders ha bajado a cuarto lugar en algunas encuestas, así que definitivamente los debates cambian la disposición que tiene el elector de donar. Por ejemplo, Julián Castro levantó mucho dinero después del debate, pero falta muchísimo todavía. Pero ninguno como se destacó. Ninguno como definitivamente Trump. Ninguno como Trump. Todos estamos de acuerdo en eso. $105 millones en el segundo trimestre. Por favor, $100 millones a la mano, cash disponibles para gastar en lo que va a ser este próximo ciclo electoral de campaña y esto todavía está comenzando. Una cosa que sí me llamó la atención durante los debates fue que nadie presentó planes, excepto Elizabeth Warren, que ya tiene un plan para todo, tiene un plan, si habla de educación, tiene un plan, falta que sean los planes correctos también. Bernie Sanders, lo que vaya, me quedé fría cuando tuvo que decir directamente, sí, voy a subir los taxes a la clase media estadounidense. Un golpe duro
a la clase trabajadora de los Estados Unidos. Pues mira, yo en eso tengo que aplaudir al senador Sanders, porque aunque yo no estoy de acuerdo con subir los impuestos a la clase media, por lo menos está siendo honesto en que sus programas van a requerir eso. Lo que sí no puedo perdonarle al senador Sanders es que, a diferencia de Elizabeth Warren, que estés de acuerdo o no, te detalla cómo ella va a lograr esas cosas, cómo va a pagar por los programas que está impulsando. Cuando a Bernie le preguntan cómo va a implementar esos programas, dice, es que en el país más rico es imperdonable. Sí, pero ya esa es la retórica que él usa en la campaña. Queremos el detalle, y eso Bernie no lo ha presentado, ella sí, y por eso vemos que ella está subiendo y él está bajando. ¿Qué te pareció Buttigieg? Pues mira, él tuvo un momento bien bueno cuando admitió: yo no he podido resolver el problema de la diversidad o la falta de diversidad en la fuerza policial. Está pidiendo que lo apoyen los afroamericanos cuando él no está actuando por su propia comunidad, por los afroamericanos de su propia comunidad. Hemos visto cómo lo enfrentó, hubo ese video de enfrentamiento con una persona recientemente, una de sus constituyentes, reclamándole. Pero por lo menos, mira, se tomó un espacio de la campaña para ir allí a su pueblo. Ese es el trabajo que lo eligieron sus electores. Atender la situación. Creo que la franqueza de él en admitir que no ha podido resolver el problema fue un buen momento, porque creo que el electorado está buscando gente genuina y que diga la verdad. Pero no se destacó en los temas importantes del país, y creo que por eso es que ha bajado tanto en las encuestas después del debate. Yo creo, vi una que ha bajado a 8 o a 4% en algunas. Y este otro candidato que habló con Biden, que le dijo, pasa la Eric antorcha, Sewell, el congresista, sí. Creo que fue un momento, el único momento divertido del debate, Sí, porque realmente no puedo recordar un momento clave en lo que fue el primer debate donde donde estuvo Elizabeth Warren, que es la única que quizás pudo destacar un poquito aquí y allá, Sí. porque en el segundo debate fue el que más un poco llamó la atención, y realmente te digo que me hubiera gustado escuchar qué planes tenían los candidatos para los estadounidenses en cuanto al sistema de salud, en cuanto al tema educativo. Son temas que hay que tocar en esta campaña. En cuanto a política exterior, vimos a la candidata de Hawái, Tulsi Gabbard. por Gabbard, defendiendo básicamente la política exterior en cuanto a lo del Talibán. Me pareció repugnante escuchar ese tipo de comentarios. No, pero ella no fuera de estaba lugar. defendiendo al Talibán. No defendiéndolo, pero la realidad es que el comentario no fue acertado, la comparación que hizo. Bueno, ella lo que estaba diciendo era corrigiendo al congresista Tim Ryan, diciendo que el Talibán, ella dijo, el Talibán está ahora y va a estar después que Estados Unidos se vaya. Él dijo, sí, pero las Torres Gemelas se tumbaron mientras estaban. Y ella dijo, eso no fue el Talibán, eso fue Al Qaeda. Así que yo no creo que ella estaba defendiendo al Talibán. Bueno, pero la realidad es que nada más hacer una comparación en ese aspecto, cuando haya sido Al Qaeda o no, que fue, pero la realidad es que nada más hacer ese tipo de comparaciones está fuera de lugar, porque le está brindando una plataforma a lo que es el Talibán, y me parece totalmente inaceptable. Pero fíjate, la posición de ella se acerca más a la de Trump, que en la campaña criticó las aventuras militares de Estados Unidos en esa parte del mundo, que en cuanto a Afganistán mismo se notaba que Trump quería salirse de allí. Le hizo caso a los militares por ahora, pero se nota que los instintos de Trump son de no establecer conflictos militares. Nadie quiere conflicto, la realidad es que nadie quiere el conflicto, pero sin embargo la estrategia que ha manejado el presidente fue después de debilitar fuertemente a lo que es el Estado Islámico, y estamos hablando de algo ya un poco, nos estamos yendo un poco más al tema de política exterior, pero la estrategia ha sido totalmente distinta, y ella, por supuesto, no presentó ningún tipo de plan para erradicar o Al Qaeda o el Talibán, así que el comentario estaba más bien de sobra. Pero yo creo también hablar un poquito de lo que fue en conjunto todo lo que pareció este debate. ¿Qué sacas? ¿Cuál es tu conclusión de a dónde están los candidatos situados? ¿A quién ves al frente? ¿A quién ves en segundo lugar después de este debate? Yo creo que las encuestas demuestran que aunque Biden sufrió un golpe, sigue al frente, lo cual te demuestra que quizás lo que los demócratas en Twitter están diciendo y lo que el electorado demócrata de la base está pidiendo quizás son dos cosas diferentes, pero de nuevo, si él va a ser el líder demócrata, él tiene que estar probado. Obviamente tiene 50 años de experiencia en la política, pero todos hace fallidos. tiempo que no... Estoy en desacuerdo, 8 años de una economía exitosa sacada de una gran recesión, pero ese no es el punto es que él no estaba listo para ese debate, y es mejor que pase por eso ahora y que el pueblo demócrata se dé cuenta, mire, ese no es el de nosotros, vamos a escoger otro, o simplemente que mejore y se ponga las pilas, pero no puede seguir usando. Lo has dicho aquí, estilo. Biden no está listo. Ahora mismo no. Totalmente de acuerdo contigo en ese aspecto, porque la realidad es que en ninguna de las entrevistas que lo he visto se ha mostrado capaz, se ha mostrado con ese liderazgo. Creo que Kamala Harris lo opacó completamente con el comentario de Buzzing,
con la historia que hizo, yo era esa pequeña niña que era segunda clase como ciudadano, etcétera, lo que mencionó. Me parece que en estos momentos ya no es el líder del PAC, de lo que es el grupo demócrata. Me parece que le están cogiendo adelante Warren y Kamala Harris. Sí. Quiero ver también qué planes proyectan estas personas y cuáles son los temas que van a tomar como bandera para poder sacar adelante al partido, un partido que realmente no ha recaudado los fondos que tiene que recaudar. Hemos visto que parte de esos 105 millones que ha recaudado el presidente en este segundo trimestre, 44 millones son por parte nuestra del RNC, del Comité Nacional Republicano. Tenemos una presidenta que siempre saca la bandera y es muy buena en la recaudación de fondos, y eso va a impactar para este próximo ciclo electoral. Definitivamente eso es una ventaja que tienen los republicanos. Usualmente pues cuando tú favoreces a los grandes intereses te recompensan con donativos de campaña, pero eso va a favorecer a Donald Trump, y los demócratas se tienen que poner las pilas. No pueden poner todos los huevos en la canasta de tener a alguien como Bernie Sanders que recaude todos estos millones de dólares por internet. Van a tener que hacer el 18 no son 105, 18 no son 18 105. No son 105, tienes toda la razón, pero son mucho dinero. Y yo creo también que hablar un poquito deberíamos dentro de los temas, cómo han manejado los demócratas este tema de la inmigración, sin querer reconocer a profundidad de que hay una crisis, y creo que eso es algo que le interesa al pueblo estadounidense, y es por eso también que se están inclinando hacia nosotros, porque nosotros estamos reconociendo la crisis, les estamos diciendo al pueblo estadounidense las cifras, la verdad de lo que está sucediendo en la frontera sur, y no vemos a los demócratas haciendo eso, simplemente usándolo como una pelota política para lo que es este próximo ciclo electoral. Bueno, el presidente que anunció su campaña diciendo que los mexicanos eran unos violadores estaba usando a los inmigrantes como chivo expiatorio, como dije anteriormente, y los demócratas esta semana le aprobaron, o la semana anterior le aprobaron una medida de 4.500 millones de dólares para que el presidente pueda atender la situación humanitaria en la frontera. Esperemos que lo haga para ayudar a esas facilidades de detención. Pero ¿no te parece un poco hipócrita que personas, por ejemplo, como Alexandra Ocasio-Cortez no vote por este tipo de medidas cuando ella misma es la que está diciendo hay una situación difícil en los centros migratorios? Mira, yo no voy a defender el voto de Alexandria, pero entiendo de dónde viene, porque la preocupación de ella es que ya que Donald Trump declaró que él tiene la autoridad unilateral de usar el dinero que asigna el Congreso, no importa con las condiciones que venga, para lo que él quiera, o sea, en este caso el muro. La preocupación es si con buenas intenciones le estamos dando dinero para ayudar a la crisis humanitaria, él lo va a usar para patrulla fronteriza y muros y no para las camas y los centros de detención. Es una preocupación legítima. Yo creo que Nancy Pelosi hizo lo correcto en darle el dinero que el presidente pidió, pero hay división en el Partido Demócrata de cuán lejos llevar esto del asunto migratorio. La Cámara sí ya aprobó un proyecto para devolverle el TPS que Trump le quitó a los salvadoreños y otros, y darle un camino a la ciudadanía a los Pero es que mira, soñadores. cuando ustedes hablan de TPS, el TPS es un permiso temporal. Lo es. Es un permiso temporal que Pero se da si por tú situaciones, temporalmente- por situaciones extremas en de diferentes Venezuela es extremo. ocasiones. Lo de Venezuela es un problema serio y el TPS debe estar sobre la mesa, es algo que se debe discutir. Pero cuando estamos hablando de una persona que tenía un TPS por 30 años y no buscó la manera de legalizar su situación de otra manera dentro del No país... hay camino a la legalización, por eso es que hay que tener una reforma migratoria. Pero ¿por qué entonces los demócratas no vienen y se sientan a la mesa con propuestas como las que hemos hecho de mérito de personas que vengan y aporten a nuestra economía? Porque en una reunión donde estuvo el senador republicano Lindsey Graham y Dick Durbin de Illinois, le ofrecieron a Trump un acuerdo que él negó, que era legalizar a los Dreamers a cambio de mayor seguridad fronteriza, y él estuvo de acuerdo, y cuando la ala derecha extrema del partido le reclamó, él se echó para atrás. Así que sí, han habido esfuerzos de ambos lados, de los dos partidos en el Congreso, pero el presidente tiene que sentarse de una manera seria y no ir y salirse de una reunión y después ir a las cámaras y decir que no, que es que me están acorralando. Eso no es una manera seria de negociar. Pero no es solamente acorralando al presidente, están acorralando al pueblo estadounidense porque no están tomando las medidas que tienen que tomar para realmente darle una solución final a esta crisis. Vamos a regresar en el próximo segmento a ver en qué tema nos vamos a poner de acuerdo. Regresamos con mucho más de Batalla Política. Ya estamos de vuelta con más Batalla Política. Federico, ¿en qué nos vamos a poner de acuerdo hoy? Aparte de que tú eres tanto mejor entrevistadora que yo, porque tienes esa experiencia en que los demócratas tuvieron un debate un poquito aburrido la primera noche, ¿tú no crees? Un poquito, bastante. Creo que no se proyectaron de la manera que muchas personas esperaban, incluido su público, los demócratas o los constituyentes que votan demócratas. Creo que tenían que haber mencionado más, como hablamos anteriormente, el tema de Cuba, el tema de Venezuela, estando en un lugar como Miami, de Puerto Rico. No tomaron la oportunidad,
perdieron ese chance de conquistar el voto latino, sobre todo en el sur de la Florida, que es un estado péndulo, un estado que en el ciclo pasado le dio la elección al presidente Trump. Creo que no tuvieron esa perspectiva y no tuvieron esa visión de ver que podían haber conquistado a un estado y haberse echado ese estado en el bolsillo, y no lo hicieron. Y fue mala de los moderadores, no solo de los candidatos, de estar en un estado con 1.2 millones de puertorriqueños, con la comunidad cubana que tiene y crecientemente una comunidad venezolana y colombiana que está pendiente de los asuntos del hemisferio. Pero obviamente se hablaron de temas de cómo se puede reformar el sistema de salud. Hay demócratas que quieren que todo el mundo participe en Medicare, hay otros que quieren expandir el Obamacare. En ese sentido yo creo que Elizabeth Warren se destacó, pero no se inmiscuyó en los temas inmigratorios. Ahí fue que Julián Castro de repente salió de la nada hablando bien combativamente sobre ese tema. Yo creo que en eso se destacó, pero yo creo que fue la segunda noche la más emocionante, no sé. La segunda noche definitivamente ofreció un poco más al televidente y ofreció un poco más de chispa al debate, porque realmente la primera noche realmente fue un desastre, podemos decirlo de esa manera, porque no se tocaron, como dijimos, los temas importantes. Sin embargo, en la segunda noche sí vimos un poco más la dinámica de ciertos candidatos, como mencionamos anteriormente, Kamala Harris. Pudimos ver a un vicepresidente Biden que no está preparado, como tú mismo lo mencionaste, para esta contienda, un vicepresidente Biden que no supo cómo responder a ciertos temas y que no supo cómo justificar ciertas decisiones que tomó durante su trayectoria como vicepresidente, y que repetiría probablemente el mismo tipo de políticas fallidas que tuvo durante la administración Obama en una presidencia o en una esperada presidencia por él, que no creo que vaya a suceder. Veremos. Yo creo que definitivamente no ha demostrado que está preparado para ese tipo de debate. De arena política. Sí, obviamente para ejercer el cargo tiene la experiencia. Cuando él debatió contra Paul Ryan en el 2012 se lo limpió y de repente vimos un Joe Biden años después que estaba mucho más tartamudeando, no defendió su postura en cuanto al busing, pero tampoco, o sea, bajó en las encuestas, pero sigue al frente. Así que hay que ver que el electorado demócrata quizás es un poco más moderado de lo que la gente en los medios está retratando, pero definitivamente se tiene que poner las pilas. Creo que eso deja mucho que desear estos debates. Veremos qué pasa en los próximos, pero la realidad del asunto es que estamos de acuerdo en que fueron aburridos y que ha sido un gran placer tenerte acá conduciendo con nosotros. Esperamos que se repita en alguna otra ocasión. No lo podría decir mejor, igualmente. Muchísimas gracias, Federico. Tidali. Y ustedes los esperamos el próximo domingo con mucho más de Batalla Política. Gracias por sintonizar.